Sí, ¿verdad? Ahí al salón social, por favor, los pequeños pueden salir con hermana Marianne al salón social. Le damos gracias a Dios por la vida de los maestros encargados. Y nosotros nos quedamos aquí para meditar en la palabra. Sean todos bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Yo sé que algunos, por razón de los pequeños, nos habíamos ausentado tal vez, y nos da gusto volver a vernos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 13. Estamos en la parte final de las 7 parábolas de Jesús. Han de decir que este pastor ya hizo muy cardíaca. Pero hay muchas cosas que meditar en la palabra. Y bueno, yo creo que nuestro espíritu está siempre hambriento, ¿verdad?, de saber la palabra. A veces nuestra carne nos quiere ganar en ese sentido, con respecto a lo que es conveniente para nosotros, pero vamos a estar meditando en ello. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 13, verso 47 al 50. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Le confieso que muy probablemente no será un mensaje muy popular para nuestros tiempos. Cuando se habla del castigo, cuando se habla de la retribución eterna, pues ya no es un mensaje muy popular, ¿verdad? Muy pocas veces ya escuchamos hablar del infierno, pero el texto nos invita a que lo abordemos. El Evangelio y el mensaje de Jesús nos invita a que abordemos el tema de las consecuencias eternas de nuestra actitud, de las consecuencias eternas que hay con respecto a si recibimos o rechazamos el Evangelio. Porque al final de cuentas, Dios nos va a juzgar más allá de lo que hemos hecho o no. Dice la Biblia que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Nadie pudiera decir delante de Dios: yo, Señor, me merezco estar en tu reino, porque hice. Sino que la retribución eterna depende no tanto de las acciones, que todos nos hemos equivocado, todos nos hemos faltado, todos hemos pecado de acción o de palabra o de pensamiento, sino de cómo hemos recibido el Evangelio. Si hemos respondido con fe al Evangelio. Y si nos damos cuenta, hermanos, desde el capítulo 13, verso 36, las parábolas anteriores que estuvimos mencionando fueron dirigidas directamente a los discípulos del Señor. En el capítulo 13 inician las parábolas del Señor, pero dice que le habla a la multitud se queda sin entender. Los discípulos se acercan y Jesús les explica, y a partir del verso 36 para nosotros, Jesús empieza a hablar a sus discípulos. Y entonces les refiere las 2 parábolas que en los últimos domingos hemos estado meditando, como la parábola del tesoro escondido, que una vez encontrado por un hombre trabajando en un campo, va y vende todo lo que tiene para comprar el campo y que el tesoro sea suyo. Y la parábola de la perla preciosa, de aquel hombre que conocedor o que busca buenas perlas, encuentra una de gran precio, y al encontrarse con esa perla de gran precio va y vende todo lo que tiene y va y compra la perla de gran precio. Y después de ahí el Señor entonces les dice: también el reino de Dios es semejante
a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces, buenos y malos, pero que una vez recogida la red, después de que es llenada la red, recogen lo bueno en las cestas y lo malo es echado fuera. Y entonces Jesús les explica, así será el fin del siglo. Quiero que entendamos estos pasajes, esta última parábola del Señor, como una parábola dirigida especialmente a sus discípulos, a los que están alrededor de Él, a los que desean, anhelan conocer más a Jesús, a los que anhelan ser transformados por Jesús. Yo creo que nos podemos imaginar a un Señor que se dirige a personas en específico, no a la multitud, personas en específico. Y quiero que usted se imagine que usted y yo somos parte de esas personas que estamos alrededor del Maestro. Y que pongamos nuestra atención a que el hecho de ser discípulos no es una seguridad total, de que una vez hechos discípulos tengamos ya garantizada la salvación. Yo sé que hay diferentes maneras de ver las cosas y hay personas que dicen que una vez que eres salvo siempre serás salvo. El problema es qué hacemos con estos pasajes. El problema es qué hacemos con algunos otros pasajes en las cartas de los apóstoles donde se nos advierte del peligro de la apostasía, donde se nos advierte del peligro de poner atención, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, donde se nos advierte de poner atención en no deslizarnos, no sea que perdamos lo que ya habíamos alcanzado. Esta parábola es pronunciada por Jesús a sus discípulos. Expresa entonces esta parábola las verdades del reino que solo los discípulos escuchan. Expresa también esta parábola las verdades del reino que demanda una respuesta clara de parte de los discípulos. Muchas veces, cuando no sabemos o no queremos responder de una manera afirmativa o negativa, respondemos de manera ambigua, ¿verdad? Le pregunta a un niño si hizo algo malo, me pregunta a mi hijo, ¿agarraste eso que no era tuyo? A veces no me dicen no ni sí, sino no me acuerdo. No sé. Y es una respuesta ambigua, ¿verdad? Que muchas veces pudiera no comprometernos. Y muchas veces, hermanos, al Evangelio pudiéramos responder también de una manera ambigua. El problema es que el Evangelio, el mensaje de la Escritura demanda una respuesta clara. Cuando Jesús dice, o cuando el Evangelio dice en Juan capítulo 3, que envió a su Hijo para que ninguno se pierda, sino que todos al creer sean salvos, dice, el que cree se le dio la vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Jesús también le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le dicen, bueno, algunos dicen que eres algún profeta, Juan el Bautista, algún maestro iluminado. El mundo incluso hoy, mucha gente, si le preguntas quién es Jesús para ti, bueno, fue un maestro, un iluminado, alguien que enseñó verdades morales muy buenas. Pero si le preguntas si es Dios, si es el Salvador, no creo así. No creo así. Claro, ¿sí? Sí. Sí, no hay problema. Entonces, muchas veces el ser humano hoy no quiere responder de una manera directa a una pregunta directa. Cuando Jesús le dice entonces a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre?
Y entonces Pedro responde, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el escogido de Dios. Y entonces Jesús le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces esta parábola, hermanos, tal parece que, como mencionábamos en un principio, las primeras parábolas, como la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la del grano de mostaza y la levadura, para ella los discípulos requieren explicación, pero una vez que Jesús les explica las primeras parábolas, las siguientes son entendidas por ellos, porque en el capítulo 13, el verso 51, Jesús les dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos dicen, sí, Señor. ¿Entendieron que a través de esas parábolas el Señor les está explicando verdades del reino? Y que a través de la parábola de la perla del gran precio, la parábola del tesoro escondido, es un llamado de Jesús hacia ellos de cómo van a responder el evangelio y si están dispuestos como discípulos a responder con su propia vida al mensaje del evangelio. ¿O soy el Señor de tu vida o no lo soy? Está preguntándoles Jesús. Y la respuesta tendrá consecuencias eternas. La respuesta al mensaje del evangelio tendrá consecuencias eternas. ¿Cómo responde yo a si Jesús es el Señor o si es simplemente un maestro bueno que me enseña la manera correcta de amar al prójimo, pero no demanda mi vida, no demanda que yo le entregue todo mi ser? Tendrá consecuencias eternas. Tendrá consecuencias agradables o desagradables. Por eso ahora en esta última Jesús quiere dejar en claro a sus discípulos, hermanos, que encontrar un tesoro en un campo o una perla de gran precio implica una respuesta firme y decidida que, como decíamos, tendría consecuencias eternas. Jesús habla de una red donde cabe todo tipo de peces. El verso 47 dice, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en la mar recoge de toda clase de peces. Hay distintas maneras de pescar, ¿no? Y echar la red magnifica las posibilidades de éxito, ¿no? Magnifica. Hay más probabilidades de éxito con una red. Y claro, también hay muchas probabilidades de traerte basura. ¿Se acuerdan de la película? Una película para mí muy... me gusta mucho, la he visto no sé cuántas veces, Forrest Gump. ¿La han visto? ¿Forrest Gump? ¿La han visto? No, la han visto. Jorge sí la ha visto. Me imagino tal que Dani, mi hermana, dice que es... La mayoría lo hemos visto. Llega un momento en el cual Forrest Gump, después de ser militar, con su amigo Bubba, compran un barco camaronero del lugar donde es Bubba, su amigo, un amigo negro, y entonces se dedican a pescar y lo único que pescan es basura, botas, latas, basura. Ahí está el teniente Dan y el teniente Dan reniega, ¿no? Teniente Dan le cortaron 2 piernas, perdió 2 piernas en combate. Hasta que llega una tormenta y en esa tormenta el teniente Dan le grita a Dios y desesperado le dice, ¿dónde estás? ¿Vienes por mí? Cosas pues, de gente a veces que tiene cierta amargura en su corazón. Y entonces Forrest Gump, que siempre es todo optimismo, todos los demás barcos camaroneros son destruidos, el de Bubba y Gump no, y resulta que él empieza a pescar un montón de camarones, ¿no? Y se hace rico. Es una buena película, chistosa, amena, tiene algún mensaje, pero nos hace pensar de que la red, el punto es de que la red magnifica las posibilidades de éxito en la pesca, pero también no hay total seguridad de todo lo que tú traigas en la red vaya a ser para consumo humano. Ahora,
no es un método, hermanos, que pueda provocar la selección de los mejores peces. Ahora, viéndolo también desde el punto de vista judío, los judíos tenían permitido comer ciertos peces y ciertos peces no. Por ejemplo, según las costumbres religiosas de los judíos, ellos no podían consumir bagres, calamar, camarón, cangrejo, caracol, ostión, pez espada, pulpo, tiburón, tortuga. ¿Por qué? Bueno, si se pone usted a investigar un poquito, más allá de un simple reglamento, una ley de que no, esto no, porque es del diablo, como a veces se piensa, ¿verdad? No, esto no debe ser el cristiano porque es del diablo, y no le damos a veces motivos razonables a los muchachos, a los jóvenes, de por qué ciertas prácticas no son correctas. Pues hay un motivo muy básico. Todo este tipo de animales, todo este tipo de peces no tiene escamas. Y precisamente el no tener escamas tiene que ver con la naturaleza del animal. Son animales, por así decirlo, carroñeros, que viven al fondo del mar. ¿Y qué es lo primero que cae al fondo del mar, hermanos? La basura y los desechos de otros animales. Por eso el camarón, aunque es muy rico y nunca le voy a decir que no lo consumo, a mí me gusta el camarón y sí lo consumo, pues es un tipo de cucaracha del mar. La realidad. Claro, se puede lavar, se le quita la tripita y tantas cosas más, ¿verdad? El punto es, hermanos, que hoy tenemos las posibilidades de conservar mejor ese tipo de animales, que al no tener escamas, se descomponen más fácilmente. En la antigüedad no había refrigeradores. Entonces hay un motivo racional por el cual Dios prohibió, por así decirlo, y más que Dios, el conocimiento de las culturas arcaicas, hermanos, aunque era limitado, había avances. Y por el hecho de la observación se dieron cuenta que algunos animales se descomponían más rápido que otros. Y claro que esos animales, usted sabe que un pez en el estado de descomposición es muy peligroso. Ahora imagínense en lugares cálidos como Medio Oriente. Entonces por eso la ley de Dios, ¿verdad?, establece que no era costumbre solo de los judíos, sino hay otras culturas previas a los judíos y contemporáneas a los judíos que también sabían ello, pero ellos precisamente para cuidarse, como hemos hablado de otras costumbres que tenían como las de higiene, las de cuarentena y cosas por el estilo, que hoy la ciencia las confirma, pero que no son propias solo de los judíos, pues se prohibió el consumo de ese tipo de animales. Entonces imagínense en la cultura judía y también las personas que están escuchando, los discípulos de Jesús, entre ellos se encuentran ¿qué? Pescadores. Pescadores, ahí encontramos a Pedro, era uno de ellos, y algunos de sus acompañantes y hermanos eran pescadores, eran galileos. Y entonces ellos sabían perfectamente de qué estaba hablando Jesús cuando se trata de pescar. De hecho, los evangelios, y uno de ellos es Juan, ya después de que Jesús resucita, hay un milagro que ocurre cuando ellos están pescando toda la noche y no encuentran nada, y el Señor les dice: boga mar adentro, vuelve a lanzar la red, y dicen: Señor, toda la noche hemos pescado. Pero cuando obedecen a la palabra de Dios, la palabra de Jesús, lo hacen, y entonces dice que las redes se rompían. Ahora, la costumbre es que no solamente se lanza una red, sino que entre dos embarcaciones se lanza la red para que juntas recojan la red. Pero, insisto, no puedes controlar lo que una red pesca, no puedes controlar o seleccionar los mejores peces por el simple hecho de lanzar la red. Te arriesgas y sabes que recogerás basura, y en el caso de los judíos recogerás algunos peces que no tenías permitido comer. En la vida diaria, entonces, de los discípulos, como hemos dicho, esta parábola es totalmente comprensible.
Entre ellos había pescadores. El Señor utiliza entonces la parábola de la red y la separación como un ejemplo, hermanos, de lo que será el juicio final de los tiempos. Dice en el verso 48, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Quiero decirles que muchas veces tenemos un poquito de miedo a utilizar una palabra que muchas veces solo se utiliza en cierta acepción. Discriminación. Discriminación. Todo el tiempo discriminamos y discriminar en sí no es malo. La discriminación racial es mala. O sea, la persona no vale más o menos por ser de un color de piel, o de una nación, o de cierta condición física, o con algún tipo de impedimento físico. De eso no hablamos, pero todo el tiempo discriminamos. Usted hoy discriminó antes de venir al templo. Su ropa. Escogió qué se quería poner y qué no. Cuando vamos al restaurante, discriminamos entre lo que queremos y lo que no, lo que se nos antoja o lo que no. El punto es que este pasaje nos habla de una discriminación entre los peces. Habla de los malos peces y de los buenos, y luego menciona en el versículo 49 que al final de los siglos apartarán los ángeles a los malos de entre los justos. Es decir, que al final de los tiempos habrá una clasificación y discriminación. Jesús está diciendo con esta parábola que los pecadores o malos, más que pecadores habla de malos, que cuando investigué esta palabra en el griego tiene una acepción de podrido en relación a los peces. Recordemos que mencionamos en un principio que los peces que no estaban permitidos para el pueblo judío consumir, para los hebreos, era porque se descomponían más rápidamente. Los malos deberán ir al juicio. Los pescadores discriminan entre los justos y los malos, y esos malos son desechados. Discriminar es diferenciar, separar, clasificar. Ahora, si nos hemos dado cuenta, todos somos iguales ante Dios, ¿cierto? Dice la Biblia que no hay justo, no hay hombre ni mujer, no hay justo ni aun uno, por lo tanto no hay hombre ni mujer, no hay libre, esclavo. En la antigüedad, en los tiempos de Pablo, incluso había esclavos. Y dentro de la iglesia había esclavos, dentro de las congregaciones había esclavos, y también a veces los dueños de los esclavos o los patrones de los esclavos también eran miembros. Curioso, ¿no? Curioso, es como si aquí estuviéramos en los tiempos de Pablo y un hermano fuera el patrón de una casa, el dueño de una casa, y también juntamente con él viniera el esclavo como parte de la iglesia. Pablo no trata de cambiar necesariamente en ese momento las costumbres, pero sí dejen claro, delante de Dios no hay siervo ni esclavo. Todos somos iguales. En cuanto a dignidad, todos somos iguales. En cuanto a función, no todos somos iguales. No todos tienen las mismas capacidades. Y no es malo. Tristemente, en estos tiempos se nos quiere hacer entender que todos tienen las mismas capacidades, y no es cierto. La equidad de género es un problema por ello, porque los hombres y las mujeres, en el sentido de las capacidades, no somos iguales.
¿O sí? No tenemos la misma, físicamente la misma fuerza, los mismos huesos. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando descubren una osamenta pueden determinar el sexo? ¿Cómo? Pues no se supone que la biología no determina lo que es la persona según la ideología de género, pero precisamente a través de la biología se determina si la osamenta era de un hombre o de una mujer. Y hasta la edad. Y hasta si tenía ciertos problemas físicos. El problema es que hoy se nos está diciendo, ¿verdad?, que la realidad no determina lo que soy, pero no puedes negar la realidad. No podemos negar la realidad. Así también Jesús está hablando de este ejemplo en cuanto a la realidad. Lo que me llama la atención, hermanos, es que cuando dice que así será, cuando dice Jesús que así será el final del siglo, y menciona a Jesús a los ángeles apartando a los malos de los justos, Jesús no utiliza el antónimo de malo como bueno, sino utiliza el antónimo, en vez de un antónimo de malo, bueno, utiliza malo, justo. Malo, justo. No malo, bueno. No está hablando aquí a Jesús de ser bueno o malo moralmente, sino que si hablamos del contexto, que es la respuesta al evangelio, como el tesoro escondido, y el hombre lo que hace cuando encuentra el tesoro escondido, como la perla preciosa y el mercader lo que hace cuando encuentra la perla preciosa, de entregar todo su ser para tener la perla preciosa, y eso es lo que demanda el evangelio, la entrega del ser, y eso es la fe. Jesús entonces está enseñándonos que los malos, aunque no necesariamente son malos moralmente, sino injustos en relación con los otros. La justicia, hermanos, en el concepto bíblico nunca se entiende como perfección moral. Nunca. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que, bueno, Abraham era justo. ¿Por qué? Porque no pecaba. Nos vamos a dar cuenta que Abraham pecaba, se equivocaba, mentía. Jacob, aquel que luchó con el ángel en Peniel, ¿cómo alcanzó la riqueza en casa de su tío Labán? ¿Por la bendición de Dios? A través de trampas. A través de trampas. De trucos. Siempre buscaba la manera de sacar lo que quería a través de su astucia. Por eso, precisamente, la palabra o el nombre Jacob significa engañador, suplantador. Pero todos estos, Abraham, Moisés, el que después en los 10 mandamientos dice, no matarás, previamente había matado, son descritos en esa gran nube de testigos de hebreos como hombres de testimonio, como hombres de fe. La Biblia no tiene a la justicia como un concepto de perfección moral, sino como dice Romanos capítulo 1, 17. Recordemos lo que vimos en octubre. Romanos 1, 17 nos dice, mas el justo por la fe vivirá. La justicia que es dada por Dios se recibe de parte de Dios por medio de la fe y no por méritos propios. Y entonces Jesús dice y clasifica los peces malos y los buenos. Los pescadores clasifican los peces malos y los buenos, pero Jesús clasifica al final de los tiempos a las almas como las malas y las justas. Entonces deberíamos entender que la distinción o la discriminación al final de los tiempos entre unos y otros no es respecto a la calidad moral, que debe ser un fruto de la fe. Muchas veces pensamos que
el cristiano debe predicar superioridad moral. Y como cristianos no predicamos superioridad moral. No creemos que somos buenos, somos pecadores redimidos. Hemos sido pecadores salvos por la gracia. Y la consecuencia de haber recibido el amor de Dios, el fruto, no de mi esfuerzo, no de mi diligencia carnal, humana, sino el fruto del Espíritu. La consecuencia de una vida llena del Espíritu es el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. La distinción entre los malos y los justos no es respecto a la calidad moral, sino respecto a la respuesta que los discípulos le dan al valor inmenso del reino. Recordemos la parábola del tesoro y de la perla preciosa. Jesús quiere dejarles entonces a los discípulos en claro que su respuesta al reino tiene implicaciones eternas. Que priorizar al reino puede ser la diferencia de su fin eterno. Que entre estar en la presencia de Dios o en el reino de Dios al final de los tiempos o ser lanzado al fuego que consume, depende de su respuesta al reino, depende de su respuesta al evangelio. Y Jesús entonces habla del lloro y crujir de dientes. En el verso 50 dice que a los malos serán echados en el horno de fuego, dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No voy a hablar aquí, no le voy a decir aquí si es literal que hay fuego. Ese no es el punto. Es lo de menos, si hay fuego o no hay fuego. El mensaje del fuego es juicio, siempre. Cuando usted vea en la Biblia fuego, es juicio. Juicio. De hecho, Mateo utiliza mucho la palabra fuego. Por ejemplo, los primeros capítulos, capítulo número 3, en la predicación de Juan el Bautista, cuando les está hablando a esas multitudes que van a escuchar su predicación, que van a ser bautizados por él, dice en el verso número 5, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y aquí empieza un tipo de parábola de Juan el Bautista para hablar del fin de los tiempos y del juicio para aquel que no se arrepentía. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La primera mención de Mateo en relación al fuego. Y luego recordemos que en el capítulo 8, después de que Jesús sana a un leproso, sana a un centurión, se dirige a los que ven cómo es sanado al siervo de un centurión. Y en el versículo 10 dice: al oírlo Jesús, capítulo 8, verso 10 de Mateo,
se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, Jesús ahí está hablando que precisamente su mismo pueblo no está recibiendo el mensaje, pero vendrán de oriente y de occidente y se sentarán en el banquete mesiánico. Y entonces ahí utiliza la frase que también Jesús utiliza en el capítulo 13 de lanzados al fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice: mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En relación a Juan el Bautista, Mateo utiliza el fuego. Dice: echará la paga en el fuego que nunca apaga, en el fuego que nunca se apaga. Y en relación a Jesús utiliza Mateo las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. El principio es el mismo: la exclusión del reino de los cielos por juicio. Y ese pasaje se los dice esta parábola que la refiere Jesús a los discípulos, con ello, al hablar del lloro y crujir de dientes, quiere hacerles entrar en razón del peligro que corre el discípulo constantemente si se aparta del evangelio. Puede ir en la red, pero la red en sí no es garantía de ser un buen pez, de ser escogido y puesto en las cestas, o ser desechado y lanzado al lago de fuego. Y es ahí donde entendemos que la misma palabra nos invita a cuidar nuestra salvación, a poner atención en si estamos constantemente respondiendo al evangelio con la entrega de todo nuestro ser, o si contestamos de manera ambigua. ¿Quién es Jesús para nosotros? La Biblia nos habla del gran dolor que hay, la gran tristeza que hay en las personas que se pierden después de haberlo alcanzado, después de haber recibido la salvación. Hebreos, precisamente, que es una carta, hermanos, y le hemos mencionado varias veces, porque es una carta que advierte a los creyentes sobre la posibilidad de perder o apartarse de la fe. En el capítulo 10, el verso 26 nos habla de ello. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Y luego pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y aquí tal vez vendrían las preguntas: bueno, pastor, entonces si peco una vez, ¿ya perdí mi salvación? ¿Qué piensa? Porque cuando era niño, yo me ponía a pensar en eso. Señor, ¿y si hoy me muero y no alcancé a confesar una mentira que le dije a mi mamá? ¿Y si hoy muero y me robé 5 pesos y no me dio tiempo de confesarlo? ¿Me voy al infierno? No está diciendo eso el texto, sino que está diciendo, y más adelante nos va a clarificar, que nadie se va al infierno por un pecado. Nadie se va al infierno por pecar propiamente, sino se va al infierno por no aceptar el mensaje del evangelio. Si la Biblia dice: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos dice que mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la salvaguarda del creyente? La fe. Pero lo que sí se puede perder es la fe. Y al perder la fe, negamos al Señor. Y al negar al Señor, Él nos negará también. Hace algunos días estaba en una reunión donde estaban personas de otros cortes doctrinales y hablaban precisamente sobre la salvación. Y estábamos leyendo Hebreos y me dice, bueno, es que no se puede perder la salvación, decía una persona, porque Dios es fiel. Sin duda, Dios es fiel. El problema es que el hombre no. Y Dios no obliga a nadie a ser salvo. Dios nos invita. Dios no tumba puertas. Dios nos toca. Dios no nos jala a ser salvos. Dios nos ofrece. Y así como un matrimonio, creo que ninguno de aquí se casó a la fuerza de los que están casados, ¿verdad? ¿O a alguien le pusieron una pistola en la cabeza para que se casara? Dice la palabra que la iglesia es la novia de Cristo. Curioso, ¿verdad? Que habla de que la mujer tiene que decir sí o no. Y cuando se hace la ceremonia de boda, ¿verdad? Le preguntan, ¿aceptas a tal? Y él dice, sí acepto. Y le preguntan a ella, ¿aceptas a fulanito? Y ella tiene que decir, sí o no. Pero es una respuesta, ¿no? Ninguno de nosotros nos casamos con una pistola en la cabeza. Nadie nos obligó. Así también, si la comunión con Cristo, la salvación es similar al matrimonio, es la respuesta nuestra al amor de Dios. La fe es la respuesta al amor de Dios. Pero así como hemos sido libres, la fe no es que Dios se la da a algunos y a otros no, porque algunos también piensan eso. Bueno, es que dice la Biblia, ¿verdad? En Efesios, que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí dice, la fe es un don. No, no dice eso. Dice que por gracia sois salvos. Y si vemos en el contexto gracia, que es regalo, la salvación es un regalo, entonces, ¿el don de Dios qué es? ¿La fe o la salvación? La salvación. La fe es mi respuesta al amor de Dios. Porque es otro de los argumentos que dicen muchos. Bueno, es que a unos Dios les da la fe y a otros no. ¿Qué tipo de Dios tienes? La fe no es algo que Dios nos da. Es mi respuesta a lo que Dios ha hecho. Es decirle sí o no. Y entonces la Biblia nos habla de que así como podemos decir sí en algún momento, también podemos decir en algún momento no, y a eso se le llama apostasía. La palabra apostasía, es privativo de, y apostasía, pistis es de fe, negar la fe. Y existe la posibilidad de negar la fe. No le puedo decir cuánto tiempo, qué tiene que ocurrir, qué debe pasar, pero muchos hemos sido tentados para negar la fe. Muchos hemos sido tentados para negar la fe. Pero si ya no quiero nada de Dios. Y es una lucha. Y es una lucha porque precisamente ahorita el mundo con sus ideas, que sutilmente nos dice que Jesús, bueno, insisto, le decía, fue un buen maestro, pero no es Dios, no depende de él su salvación, no hay cielo y infierno. Dios, ¿cómo va a mandar a la gente a la destrucción? Propiamente, ahora sí que como los maestros, yo creo que todos la han aplicado en algún momento, ¿verdad? Ustedes no reprueban a nadie, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué pasa?
Ellos solo se reprueban y dicen los alumnos, así que, pero es cierto. ¿Es cierto o no? Yo creo que ninguno de ustedes son tan injustos como para decir, no, yo lo apruebo porque quiero. Si la Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento, pero no todos quieren. Y Dios no va a obligar. Dios nos va a torcer el brazo. Pero así también como no nos va a torcer el brazo, no nos va a obligar a que permanezcamos en la fe. Sí, dice que con amor eterno nos ha amado, que con cuerdas de amor nos atrae, pero esas cuerdas de amor son de amor. No nos ates, aquí vas a ser, aunque no quieras, vas a ser salvo. Es una respuesta. El Señor espera de nosotros una respuesta amorosa. Él ha expresado su amor. Y entonces por eso el escritor de Hebreos dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Constantemente en los primeros capítulos Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. Eso es hacer afrenta al Espíritu. Y muchas veces como cristianos debemos tener cuidado, porque el Espíritu nos habla, el Espíritu nos llama, y nosotros la apagamos, y nosotros endurecemos nuestro corazón. El Espíritu es una paloma, es como una paloma. Imagínese usted una paloma que anda buscando, pero hay que abrirle la puerta. Es dulce, es suave, pero no obliga, no tumba puertas. Él quiere entrar, pero hay que abrirle la puerta. El verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No estoy tratando de, insisto, no estoy tratando de crear ahorita usted miedo para que diga, si usted hace tal o cual cosa, ya ahorita se va a ir al infierno si se muere. Ese no es el punto. El punto es que nosotros examinemos si endurecemos a veces el corazón al Espíritu. Porque Él quiere hacer la obra en nosotros. Él va a recoger al final de los tiempos como una gran red toda clase de peces. En esa red va a ir. Pero separará a los malos de los justos. El justo por la fe vivirá. 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegaste a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Mire, ¿cómo nos damos cuenta si hay una vida fría espiritualmente a una vida que está escuchando la voz del Espíritu? Aquí Hebreos dice, traed a la memoria los días pasados. ¿Se acuerda de el mensaje del Señor a la iglesia en Éfeso? ¿Qué le dice? Vuelve a tu primer amor. ¿Cómo éramos cuando recién convertidos? Y si tal vez usted no tiene memoria de eso, piense si tal vez le ha entregado su vida al Señor. Porque hacer una profesión de fe aceptando de manera intelectual la doctrina de Cristo no es entregarle la vida al Señor. Porque a veces pensamos, bueno, sí reconozco que Cristo es el Señor, es Dios y todo. Bueno, si es el Señor, si es Dios, entrégale tu vida. Eso es la fe.
Y a veces hay personas que aunque tal vez no entiendan toda la doctrina, pero sí le han entregado su vida al Señor. Han reconocido que Jesús es el Señor. Porque entregaron todo su ser. Y cuando entregaron todo su ser al Señor, empezaron a experimentar una vida distinta, una vida del Espíritu. Una vida en la cual el escritor a los hebreos dice, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. Cuando usted recién se convirtió, entregó su vida al Señor, no le importara que le dijeran aleluya, o que por causa de Cristo le dijeran salta para atrás, o que en su familia todos fueran católicos y usted dijera, mira, ahí va. ¿Y eso que es cristiano? Y usted se aguantaba porque estaba ferviente. Había fervor en su corazón. ¿O no se acuerda? ¿Se acuerda cómo fueron sus primeros días de cristiano? Sus primeros años. No anhela eso. No anhela. ¿Usted cree que eso ya es tiempo pasado? No anhela estar sentado y sentir que el Señor pone un calorcito en su corazón para que usted ore por alguien. No anhela no anhela lo que hacía antes, que veía tal vez una persona necesitada en la calle e iba y le compartía del Evangelio. Hermanos, el abandono de la fe no es de un día para otro. El cristiano se va enfriando. El cristiano se va enfriando. Y los frutos de una frialdad espiritual se ven en el amor al prójimo. Y precisamente Hebreos dice, verso 34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, en la persecución, en las primeras persecuciones de los cristianos, muchos fueron a la cárcel, entre ellos Pedro, y a muchos se les quitaba sus bienes. Y aquí está diciendo el escritor a los hebreos que ellos no sintieron que habían perdido gran cosa, sino que dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿qué? Con gozo. Creo que una de las maneras en las cuales nos damos cuenta si estamos fríos en el Señor es a través de ello. Es a través de nuestra vida en la cual la prioridad son otras cosas y no el Señor. No estoy diciendo que se va a ir al infierno una persona por ello, pero nos empezamos a enfriar. Y ya no es tan importante ciertas cosas, ya nos volvemos más egoístas. Sabiendo, dice, que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, verso 35, pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Otra vez. ¿Por qué tenemos vida eterna? ¿Por las obras? Por la fe. Pero las obras son una consecuencia de la fe. Es lo que dice Santiago, ¿no? Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. No está diciendo Santiago, ¿verdad?, que la salvación es por las obras, sino que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Las obras son el espíritu, el sentir que debe haber en nosotros. Verso 39, y el ánimo del escritor de los Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden ¿pero cómo?
O sea, ¿se pierde o no se pierde? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cómo se preserva la salvación? Con la fe. Hebreos entonces nos da advertencia. Y creo que Jesús también advierte a sus discípulos de la posibilidad de ir en la red, pero al final de los tiempos, si abandonaron la fe, no estar en las cestas con los justos, sino ser echado fuera con los malos. Hermanos, quiero que pongamos en perspectiva lo doloroso que puede ser perder la fe, perder la salvación. Y precisamente también el escritor a los Hebreos habla de ello con el ejemplo de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Era hermano de Jacob. Y aunque ciertamente Jacob, a través del engaño, recibió la primogenitura de su hermano, la bendición del hijo mayor de su hermano, la cosa es que Jacob, aunque con malas tretas, él valoraba más lo que su hermano no valoraba. ¿Por qué? Porque precisamente un día que llega Esaú con hambre de cazar, y estaba su hermano Jacob haciendo un guiso, ¿verdad?, de lentejas. Le dice, dame un plato, y le dice Jacob, yo creo que, no sé, ¿verdad?, al estilo de chicle y pega. Nada perdemos. Digo, bueno, te doy si me das la primogenitura. Yo creo que nadie tomaría en serio eso. Pero tan a juego tomó las cosas Esaú, que dijo, sí, al cabo ya me voy a morir, dámela. O sea, ¿la tomó a qué? Como cualquier cosa. Hebreos capítulo 12, verso 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, fíjese, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No estoy hablando de un pecado. El problema es qué había en el corazón de Esaú. Insisto, a Esaú era poca cosa la primogenitura. No le importaba. La primogenitura siempre debe verse como la salvación. La bendición del hijo mayor también como la gracia de Dios. El problema es que a Esaú no le importó. Tuvo poca cosa. No era prioridad. Dijo, bueno, pues, ¿qué es eso de ser el mayor? Tenían poco las costumbres de sus padres. Verso 16, no sea que algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Había amargura en el corazón de Esaú después de que dijo, ¿por qué hice eso? ¿Cómo vendí algo tan importante por un plato de lentejas? ¿Cómo lo vendí? ¿Cómo es posible que puse en poco y ya después que se dio cuenta que había perdido, dijo, ahora sí la quiero? Después de que su hermano le robó la bendición del hijo mayor, le dijo a su padre, pues dame otra bendición. Hijo, ya no te puedo dar otra cosa, ya se la di a tu hermano. Pues dame algo, aunque sea cualquier cosa. Hermanos, a veces como creyentes pudiéramos caer en el error de tener en poco la salvación.
tener en poco la vida cristiana, tener en poco las cosas de Dios. Y es un peligro. Es un peligro porque nos vamos enfriando, nos vamos enfriando, nos vamos enfriando. Y cuando nos damos cuenta, es muy probable que no estemos ya en las cestas, sino seamos separados aparte. El lloro y el crujir de dientes al cual menciona Jesús, que es la consecuencia del juicio, que es la consecuencia del dolor de la persona que ahora no va a ser partícipe del reino de los cielos, del reino eterno con Jesús, denota amargura, dolor por no haber sido hallado digno del reino. Jesús, como lo vimos en el capítulo 8, verso 12, usa esa expresión para referirse a los judíos que no entrarían en el reino y en su lugar entrarían los gentiles y estarían sentados a la mesa en el banquete mesiánico. La vergüenza y el dolor de ser excluidos por no haber respondido afirmativamente a la invitación del Mesías. De igual manera, hermanos, en esta ocasión ahora Jesús advierte a sus discípulos a no olvidar que su pase al reino es la fe, la respuesta a la invitación. Es esa entrega ante el gran valor del reino, como ese tesoro escondido, como esa perla preciosa, que el hallazgo de ese tesoro o de esa perla amerita ver en ella mayor valor que todas las demás cosas. ¿Vale el reino? Yo creo que ninguno de aquí diríamos, no lo vale. Pero yo creo que el Señor, más que pedirnos una respuesta oral, está esperando de nosotros, no porque lo necesite, no nos necesita el Señor. A mí no me necesita. Yo cuando en algún momento me he sentido agobiado y me he sentido frío, me he dado cuenta que Dios no me necesita. Cuando he puesto excusas, me he dado cuenta que Dios no necesita de mí. Que al contrario, yo necesito de Él. Que al contrario, yo al responder al llamado, yo soy el más bendecido. El Señor, más que pedir de nosotros una respuesta oral, pide una respuesta integral. Espera de nosotros una respuesta integral. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, te amo como amigo, te quiero. Y le dijo el Señor, apacienta mis ovejas. Pedro le había respondido oralmente, ¿verdad? Yo iré contigo hasta la cruz. Yo iré contigo hasta la muerte. Pero el Señor pedía una respuesta completa, integral, de todo el ser. Y por eso cuando el Señor nuevamente le pregunta, Jesús le dice, apacienta, sírveme. El Señor no nos está preguntando, ¿me amas? Y podemos decir, sí, Señor, yo te amo, y podemos cantarle, y es bueno. Pero el Señor, más que esperar de nosotros una respuesta inmediata y de palabra, hermanos, Él espera la entrega de nuestro ser. Él quiere que le entreguemos todo lo que somos. Usted y yo no podremos excluir, eso será al final de los tiempos. Ir en la red, hermanos, no significa que todos pasarán a las cestas. Algunos serán excluidos. La salvación requiere respuesta personal. Si nos damos cuenta, todos van en la red, pero el Señor a cada uno apartará su lugar.
La salvación requiere entonces respuesta personal. Esa respuesta como la del hombre ante el tesoro y el mercader ante la perla. No haber respondido personalmente tendrá consecuencias dolorosas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué Jesús dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes? Porque no hay mayor dolor en la vida del ser humano que estar excluido, aunque sea un poquito, del amor de Dios. Platicaba con otra persona respecto a dónde estarán las personas, en qué estado estarán las personas que fueran juzgadas. Si sabemos que no necesariamente es literal el fuego, sino que da a entender castigo, sin duda habrá castigo. Que muchas veces Jesús habla de las tinieblas de afuera, muchas veces habla de el fuego. Y lo que me ponía a meditar, hermanos, es que mire, aún el ateo, aún el que no cree en Dios, aún el que según él no está consciente de la presencia de Dios, experimenta parte del carácter de Dios a través de las cosas creadas. ¿No dice la Biblia? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De alguna manera entendemos o vivimos el carácter amoroso de Dios a través de las cosas creadas. Entonces ese castigo eterno, sin duda, sea fuego o no, lo que nos habla del fuego y lo que nos habla de las tinieblas de afuera y la actitud del lloro y el crujir de dientes es un lugar, un estado en el cual no se podrá disfrutar ni una pizca del amor de Dios. Completa soledad. Usted se siente mal cuando está solo, se ha sentido deprimido. Ve a ver a sus hijos y se le quita un poquito, ¿no? Supera sus nietos. Empieza a meditar lo que ve, se va a caminar, va al parque, va a algún lugar y empieza a ver las cosas y ¡ay! Pero ahí donde será el lloro y el crujir de dientes, no habrá ni una pizca del amor de Dios. Y no porque Dios desee eso para el hombre. Dice que Él no quiere que ninguno perezca. Sino porque el hombre, cuando tuvo la oportunidad de responder al amor de Dios, no lo hizo. Qué fácil sería, ¿verdad? Después de que empieza uno a experimentar esa total ausencia del amor de Dios, decir, siempre sí quiero, Señor. Siempre sí. Dice, ya no hay oportunidad. Hermanos, nosotros como creyentes también estamos expuestos a ese problema, a esa realidad. Jesús le dio esta parábola a los discípulos y Él quería enfatizar la importancia de vivir en una entrega constante al Señor, pero en una entrega solamente, insisto, de manera oral, porque muchas veces, Señor, te entrego mi vida, pero realmente no se la entregamos. Él quiere que le entreguemos de manera integral nuestro ser. Porque Él se entregó todo. Porque Él tiene el derecho de pedirnos todo lo que somos. No nos obliga, pero no nos lo pide. Porque Él se entregó todo. Porque Él nos pide que lo amemos. El amor es entrega de nuestro ser. Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. Oremos. Señor, tu palabra nos exhorta y no intenta crear en nosotros miedo que paralice, sino nos advierte de que así como en algún momento de nuestra vida decidimos entregar nuestro ser a ti, cada día tú nos pides lo mismo. Que así como en algún momento, Señor, consecuencia de esa entrega,
Fuimos capaces de entregarte todo lo que somos y no pusimos en mayor precio las demás cosas. Hoy, que tal vez nos damos cuenta que lo demás vale más que la comunión contigo, Señor, reconocemos que nos hemos enfriado. Reconocemos, Señor, que estamos en peligro. Reconocemos que es muy probable que si seguimos así nos vamos a deslizar. Cuando tú no quieres eso para nosotros. Queremos responder, Dios. Háblanos. Háblanos. Sabemos que nos amas. No queremos ser duros a tu espíritu. Queremos responder. Queremos vivir en esa vida que es edificada y transformada constantemente. Hasta el momento en que tú nos llames. Y que tú nos puedas decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco, es decir, en este mundo. En lo poco. Fuiste fiel, en lo mucho, en lo celestial, te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a darle los avisos, hermanos. Bueno, no sé si mis hermanos tienen aviso, hermana Laura, hermano Jorge. ¿Sí? Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto verles, ¿verdad? Después de que estuvimos con los niños trabajando vía línea. El próximo domingo es el concurso. Ya organizamos aquí el hermano Jorge y yo el culto de la semana que entra. Entonces, la semana que entra, hermanos, pues viene la participación especial de los niños con el trabajo que realizaron durante esta etapa. Entonces, pues queremos contar con todos ustedes, ¿verdad? Para que los estén apoyando. Probablemente algunos de ellos acuda a ustedes para que alguna duda que tenga en relación a los milagros que estuvimos viendo. Bueno, hermanos, pues traten de ustedes de platicarles, de decirles, porque ahorita les mencionábamos a ellos que no solamente nosotros podemos darles una explicación, también ustedes pueden hacerlo. Entonces, si alguno de ellos se acerca con alguna duda, bueno, pues hagan ustedes la explicación en caso de algo que ellos no entiendan, ¿sí? Recuerden que son dos categorías, la de los niños pequeñitos y la de los niños más grandes. Se va a sacar el primer lugar de cada uno, ¿verdad? Aunque a todos se les va a dar su reconocimiento. Y pues entonces le pedimos que la semana que entra venga usted con la mayor disposición para escuchar el trabajo de cada uno de ellos, porque no solamente es la cuestión del dibujo, y aquí está el dibujo y qué bonito, no, porque también hay una explicación, ¿verdad?, del trabajo que realizaron. Entonces, pues para que vengamos preparados para motivarlos, ¿verdad?, a continuar en esto. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la presencia de cada uno de ellos, por la disposición, por el trabajo que realizamos, y sobre todo porque el Señor nos permitió, ¿verdad?, estar con ellos de esta manera, ¿verdad? Damos gracias al Señor por la vida de los hermanos, de mi hermana Paula, de mi hermana Elsa, de mi hermana Ale, que estuvieron explicando algunas de las clases, Marian, que estuvo en el área de artes, ¿verdad? Y bueno, yo con ellos explicándoles las medidas necesarias que tenemos para esta etapa que nos está tocando vivir, y a ellos que les está tocando enfrentarse. Y también estuve haciendo la explicación de algunas de las lecciones. Nuestro hermano Jorge, ¿verdad?, como Desarrollo Cristiano, también estuvo por ahí con nosotros. Entonces, pues, estamos muy agradecidos con el Señor, hermanos, porque vimos mucho la disposición de nuestros hermanos, de los papás. Vimos mucho el empeño y el deseo de los hermanos de que continuaran domingo tras domingo, ¿verdad?, los niños escuchando su palabra, y eso verdaderamente nos llena de mucho gozo, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios por ello, hermanos, y entonces, pues, la semana que entra prepárense para esta actividad. Motive a los niños, hermanos, ahorita antes de retirarse, motívelos, dígales que ellos pueden, y que esto es un concurso, sí,
pero solamente una parte de lo que vamos a hacer y de todas las actividades que vienen adelante, ¿sí? Ese es por un lado. Por otro lado, hay algunos cambios en cuestión de la tesorería de la iglesia, de manera general. Posteriormente, el pastor estará dando algunas indicaciones. Por indicación general de la conferencia anual, se nos está solicitando de que el conteo del dinero, hermanos, se tiene que hacer aquí en el templo. Entonces voy a tener que estar solicitando la presencia de 2 hermanos cada domingo para que me ayuden a realizar el conteo. Esto no es de que haya problemas exclusivamente en Nueva Betel, no, esta es una indicación general para todas las iglesias, ¿verdad? Esto es general para todas las iglesias, entonces pues les voy a tener que estar solicitando al final del culto, ya cuando pasen ustedes y entreguen sus ofrendas y sus diezmos, que algunos de ustedes estén quedando para realizar los conteos, ¿sí? Entonces, esa es una indicación. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias a la hermana. ¿Sí? Válgame. Hay epidemia. Hola hermanas, que el Señor los bendiga. Tengo 2 avisos por parte de la LMJI. Estamos haciendo una venta de playeras para juntar fondos, tiene un costo de 200 pesos. La idea es que por cada iglesia se vendan mínimo 10 playeras, según Jiménez. Pero pues yo sé que aquí en Betel pues ahorita somos poquitos los jóvenes. Y no sé si alguien gusta comprar o apadrinar a alguno de los jóvenes dándole un apoyo, porque pues en sí yo soy la única que trabaja y los otros son chiquitos y Job. Bueno, Job chiquito. Por si alguien igual gusta, o sea, para usarla para ustedes, aunque sea de pijama, pero guste apoyar a la parte de Betel. Y el otro aviso es que a partir del 21 al 24 de julio van a ser los juegos conferenciales en Saltillo, Coahuila. Daniel y yo vamos a empezar a ver cuántos chavitos quieren ir. Y la idea es que Distrito 12 también vaya a Saltillo, pues aquí lo tenemos cerca en Saltillo. Y se van a estar a lo mejor haciendo actividades o ventas para que pues podamos, que el transporte, la renta del lugar donde nos vayamos a quedar y viáticos pues sea más barato para todos los jóvenes. En sí, las actividades que haga aquí pues es para que los de Betel, ya sea Santi, ya sea Sara, yo y Job chiquito, y los hermanos, porque como son niños, pues tienen que ir niñeros, así que para que ellos también tengan parte de sus viáticos. Así que ahí les estaré avisando cuando los jóvenes hagamos actividad. No son los conferenciales, son los nacionales. No, dije conferenciales. Bueno, es en julio acá en Saltillo, ¿verdad? Bueno, ese es otro de los avisos. Otro aviso, el día de ayer las hermanas tuvieron su reunión a las 6 de la tarde aquí en el Salón Social. Damos gracias a Dios por las hermanas que pudieron asistir. Se cambió el horario, el día, se está teniendo una nueva dinámica, ¿verdad? Queremos integrar a todas las hermanas mayores de 30, ¿verdad? Solteras o casadas, su estado civil no importa, para que puedan asistir y estar tomando ahí un estudio entre todas. El próximo sábado, también a las 6, ¿verdad? Sí, había una confusión, como me lo entregaron apenas ayer la invitación, yo pensé que iba a ser hasta la próxima semana la invitación de los matrimonios. Hoy a las 6 de la tarde en el Templo de Santuario de Avivamiento, que está para allá, para el Conalep, no sé si todavía sigue siendo la aviación para allá, ya a la orilla, ¿verdad? ¿Cómo se llama allá? ¿Sí es la aviación todavía no? Ok, ¿sí la sabes? Hasta allá hasta el fin, ¿verdad? Entonces, hoy a las 6 es una reunión de matrimonios, está el capellán Manuel Osorio,
¿verdad? Es un hermano de Venezuela junto con su esposa. Él trabaja en el seminario Juan Wesley como docente. También trabaja mucho con terapias para niños en algunas casas hogar que tiene la iglesia metodista y con matrimonios, claro está, ¿verdad? Pues es una persona que trabaja mucho el aspecto de la consejería familiar. Así es que hoy va a estar dando algún tema a las 6 de la tarde. Quien guste, ahí nos vemos, nos están invitando, no nos piden, no hay cuota ni nada, ¿verdad? Es una invitación. El que guste, pues allá a las 6 de la tarde, primeramente Dios. Y bueno, ya le digo, en base a eso, la próxima semana, pues el martes, miércoles tenemos nuestras transmisiones. El día sábado a las 6 de la tarde, la reunión de mujeres aquí en Nueva Betel, en el Salón Social a las 6. El sábado a las 6. Invito a todas las hermanas, hagan un esfuerzo por poder estar. Y el domingo, pues a las 10 de la mañana, tenemos el culto especial con motivo de ese trabajo, ¿verdad?, del dibujo con el tema de los milagros de Jesús. A las 10 de la mañana, primeramente Dios. ¿Se me pasa algún otro aviso? Bueno, en relación a lo que decía la hermana Laura, sí va a haber algunos ajustes en cuanto a tesorería. Hay algunas situaciones que se están presentando con la tesorería de nuestra iglesia. Y pues bueno, vamos a estarles comunicando qué es lo que vamos a hacer para tratar de resolver algunas problemáticas, ¿no?, que se tienen, sobre todo en relación a lo que se está recuperando y lo que se está usando, ¿no? Y ya nuestra hermana Laura también nos va a dar algún tipo de informe, o más que informe, nos va a dar pues el conocimiento de cuál es la realidad de nuestra iglesia. Hay necesidades, no somos la única iglesia, hermanos, que está pasando por lo mismo. La pandemia ha pegado a muchas iglesias y en ese sentido pues estamos con la ayuda de Dios saliendo, pero pues sí necesitamos poner atención a algunas cosas y activarnos en ese sentido. Sigamos orando. Usted sabe que la manera en que la hermana Laura y un servidor y los hermanos que han estado como administradores nos hemos dirigido jamás ha sido de una manera equivocada. Hemos tratado de hacer las cosas con la ayuda de Dios y de acuerdo también a los principios bíblicos, pero pues a veces hay situaciones en las cuales tenemos que informarles para despertar, ¿verdad?, esa responsabilidad como iglesia que tenemos todos. ¿Algún otro aviso, hermanos? Voy a pedir a los hermanos Jorge de los Santos, Jorge Valdés y Laura que me esperen un ratito, ahorita al finalizar, 5 minutitos nada más. ¿Hay peticiones de oración, hermanos? ¿Cumpleañeros? ¿No? Jorgito. Ok. La hermana ayer, la hermana Rosario. Ok. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Cumplió años tu rodilla? Me duele la rodilla, hombre. Todos traen la rodilla. El pie. Vamos a por nuestra hermana. Estuve hablando con la hermana Blanquita y pues está animada, pero sí tiene algunos problemitas en la columna. Entonces estamos orando por ella. Mi hermana, pues teníamos la confusión de que si la operaban este viernes pasado, pero creo que es hasta el jueves, ¿verdad? Ya me dijo Moni, el jueves operan a la hermana Panchita, vamos a orar por ella. Sigamos orando por hermana Olivia. El domingo pasado fuimos a verla después del culto, está bien, gracias a Dios estaba animada. Pero pues si usted puede también visítela, vaya y denle un ánimo ahí, 5 minutitos que pueda ahí animarla. Ella tiene mucho ánimo, gracias a Dios, pero no está de más que usted vaya y la salude, ¿sí? Gracias a Dios por sus vidas. Vamos a ponernos de pie. ¿Alguna otra petición, hermanos? ¿No? Bueno, vamos a orar por estas peticiones y en agradecimiento por los cumpleañeros. Dios, gracias a ti por la vida de nuestros hermanos, Señor, que en esta semana permitiste que cumplieran años, mi hermana Rosario. Gracias, Padre, porque
Tú le fortaleces. Yo sé que está adelante caminando, Señor, en tu fortaleza. Gracias porque tú le permites ver a su familia con bien. Te ruego una bendición espiritual especial para su vida, Señor, en este tiempo. Oramos también por Jorgito. Gracias, Dios, porque cumple un año más de vida. A ti sea la gloria, Señor, también porque los pequeños van creciendo, Señor, van aprendiendo, se van desarrollando, y es un gozo para nosotros como iglesia ellos, Señor. Oramos también, Padre, por las necesidades de tu pueblo. En este momento pedimos por tu hija Marian, Señor, ese dolor en su rodilla. Padre, ayúdale a encontrar la solución para ese problema. Fortalece su vida en este momento. Fortalece también a mi hermana Laura en este momento, Señor. Permite, Padre Celestial, que nuestra hermana Blanquita siga teniendo esa fortaleza, ese ánimo, la paciencia para esperar, Señor, hasta poder recibir el tratamiento que requiere. Está en tus manos nuestra hermana Olivia. También, Señor, rogamos, Padre Celestial, que le sigas fortaleciendo ahí mientras mi hermana Ruth, mi hermana Rebe le cuidan, le acompañan. Sé con ella, Padre Celestial. La ponemos en tus manos. Está en tus manos, Señor, cada uno de mis hermanos, los hermanos miembros de la iglesia, Señor, nuestras familias, nuestros pequeños, nuestros hermanos docentes, Padre, que cada día, Señor, están en compañía de otros niños, de otras personas. Te rogamos que les des sabiduría, que les permitas también, Señor, ver tu favor, ver tu gracia al estar impartiendo las clases, y que, Señor, en cada una de las actividades de nuestra iglesia en esta semana, la reunión de mujeres, Señor, las transmisiones entre semana, el culto del domingo, Señor, podamos ver tu gracia, tu amor, podamos ser edificados en amor, Señor, en este tiempo. Es nuestro deseo. Permítenos también ser luz en medio de la oscuridad, para que otros te conozcan, otros vean nuestro testimonio, y que, Señor, ellos también puedan conocerte y disfrutar de esa vida abundante que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, bendice los diezmos y ofrendas, Señor, que hoy se recogen. Bendice la vida de mi hermana Laura, que los administra. Sé con ella, Señor, y también, Padre, permite, Padre, que en este tiempo podamos ver tu gracia, tu favor, en ese sentido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Saluda a su hermano, su hermana. Dios les bendiga.